Ya, vamos entonces. Entonces lo que ustedes están visualizando es el control en el lado izquierdo, creo yo, y en el lado derecho están viendo la pauta que yo voy a hacer con ustedes. ¿Ya? Entonces acá voy respondiendo las preguntas paso a paso, y en el otro lado obviamente voy a ir viendo la parte que me sirve para responder a dicha pregunta. Entonces dice, usando... Esperen, viene más personas. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha. Ya. Entonces dice, usando un 5% de significancia bilateral, ¿qué variables son ortogonales entre sí? Y dado esto, entonces esperaría encontrar un conjunto pequeño de variables que expliquen un 80% de varianza. Entonces lo que tenemos que recordar es este test de hipótesis asociado a las correlaciones. ¿Y qué nos dice este test de hipótesis? H0 nos dice básicamente la correlación es 0 y la alternativa te dice que la correlación es distinta de 0, ¿cierto? Entonces, lo que tú tienes que hacer es que con este 5% de significancia, lo que tú tienes que hacer es que tienes que mirar este p-value y tú dices, bueno, si p-value es menor que el alfa, que en este caso es 5%, si es menor, ¿qué hacemos ahí? Chicos, si es menor. Y un test de hipótesis común nomás. ¿Qué pasa si es que el alfa, el p-value es menor? ¿Y qué pasa si es que es mayor? ¿Están escuchando? Se rechaza la hipótesis nula, profe. Si es menor, se rechaza H0. Es decir, las variables no son ortogonales. En caso contrario, no se rechaza H0, es decir, las variables son ortogonales. ¿Por qué? Porque en el segundo caso lo que tú estás haciendo es no rechazar, por lo tanto la correlación es 0. Y al ser dos variables con correlación 0 significa que ambas dos son ortogonales. Entonces, si nosotros miramos los p-value, acá lo que nosotros tenemos que encontrar en definitiva son todas las correlaciones que sean en p-value mayor al 5. Esas son las que a ti te importan, porque te está preguntando cuáles son las ortogonales. Entonces, si miro la matriz de correlaciones, lo que tengo acá es lo siguiente. Tengo variables ortogonales, chicos, ¿o no? ¿Hay variables ortogonales? Entonces nosotros colocamos así. Variables que son ortogonales. ¿Cuáles son? Vamos. Ya, pues, ¿cuál es? Ninguna, profe. Porque supone que no hay correlación igual a cero. O sea, Porque, pero acá abajo están los p-value, po. Y si yo veo los p-valores, ¿hay algún p-value que es mayor al 5%? Yo veo varios. Sí, profe, el de calorías, proteína, el primero, pero es que proteína, nosotros grasa, la todo eso. clase anterior como que estábamos viendo si eran iguales o no a cero. Eso era como, Pero una cosa es la correlación de arriba, que en este caso es ¿ya? 0.033, y otra cosa es el p-value que está aquí abajito, que dice probabilidad en valor absoluto que la hipótesis nula sea 0 versus sea distinta de 0. Entonces, si te das Mm, cuenta, ese p-value es 0.083. Entonces, fuertemente ortogonal. ya. Luego, fibra con fibra, calorías, también, ¿cierto? Fibra con calorías. Entonces, acá nosotros tenemos grupos de variables. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es irlas marcando, ¿no? Yo voy a colocar algunas aquí nomás, no las voy a colocar todas. Pero para que se den cuenta cómo las seleccioné, bueno, mira, ya estas que son ortogonales.
Entonces, fibra, calorías. ¿Qué nos quedan? Carbohidratos, calorías. Potasio, calorías. ¿Qué más nos queda? Sodio, proteínas. Más. Carbohidratos, proteínas. ¿Cuántas más quedan? Oye, igual se sube un resto, ¿no? Eso. Son hartas. Ya, pero se entiende cómo la saque, ¿cierto? Para no escribirlas todas. Entonces aquí coloco y así. Todas las que tienen p-value mayor a 5%. Entonces, ¿cuál es la segunda parte? Porque te dicen, bueno, ya contraste las que son ortogonales entre sí. Ahora, lo importante es, ¿eso permite o no permite que tú tengas correlaciones o grupos de correlaciones tales que tú puedas agrupar estas variables? Entonces, si tú tienes un escenario en el cual todas las cosas son ortogonales, no hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad porque en definitiva todas son ortogonales entre sí. Pues entonces, si hace una CP con 8 variables, como acá, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 8 variables, vaya a tener 8 vectores propios, 8 valores propios, entonces toda la cuestión va a ser ortogonal. Acá no, pues acá, si bien tengo hartas variables que tienen una correlación ortogonal entre, que permite que sean vectorialmente ortogonales, igual tengo variables que no son ortogonales, por tanto es probable que sí se pueda realizar un ACP que permita reducir en pocas componentes el 80% de la varianza o de la variabilidad, que es lo mismo, total existente entre las 8 variables. ¿Se entiende o no? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Alguien habló? ¿Pregunta? A mí por lo menos me quedó claro. ¿Alguien alguna duda? No, profe, ninguna duda. Bien, luego me dice usando el 90% de NS explicada, junto con los demás criterios. ¿Cuántos componentes seleccionaría? Entonces vamos. Criterio 1, que es porcentaje de varianza cercano al 90%. ¿Qué nos dice esto? Si nosotros miramos este porcentaje cercano, deberían ser, ¿cuántas componentes? ¿Cuántas componentes? 4 o 5. Exacto, El 5 4 o se 5 pasa y componentes. 4 falta poco. Perfecto. Criterio 2. Busquemos la regla del codo. ¿Qué nos dice la regla del codo? Ah, no, perdón, apliquemos el otro al tiro mejor porque como tenemos todo aquí. El criterio 3, que son valores propios mayores a 1. ¿Cuántos valores propios mayores a 1 tengo? 2, 3. Entonces un criterio me dice 3, el otro me dice 4 o 5. Y la regla del codo aplicada sobre el gráfico de orientación, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la primera caída abrupta de izquierda a derecha? ¿Cuál es? La 2, profe. Con el 2. Exacto, 2 componentes. Entonces estamos re perdidos porque al final tenemos una cosa que nos dice 4 o 5, y otra nos dice 2 y otra nos dice 3. Bueno, hay que justificar entonces el sueldo. Algo somos analistas. Entonces, ¿cuál es el máximo que pueden ser? Hasta 5, ¿cierto? Hasta ahí nomás, nada más, ¿cierto?
Todo lo demás hacia acá queda completamente descartado. Entonces, esto no te sirve de nada. Te preocupa solamente de ese análisis. Entonces, hasta 5 variables lo que yo hago es comenzar a ver en valor absoluto donde el vector propio tiene mayor valor. Y lo voy marcando. Si me equivoco, me Profe, van el diciendo. primero el 2. El primero el 2, no el 5. Sí, tienes razón. Aquí. Entonces, no es. Estoy sin mouse, por eso es que estoy como más lento. Después 0,59 el 3. Después 0,55 el primero. Después el 3. El 2. Y después el 1. Ya, entonces, ¿cuántas componentes son? 3. ¿Todos claros que son 3 o alguien se perdió? Sí, Profe, profe, yo recién me uní. Lo Al que final le estamos dieron. haciendo, Estefanía, es aplicar los criterios, y los criterios nos dan cosas distintas. O sea, uno nos dice 2, la otra nos dice 3, la otra nos dice 4 o 5. Entonces, lo que queda hacer para poder dilucidar en definitiva cuál es la respuesta correcta es asociar cada una de las variables a los vectores propios traídos de la matriz de correlaciones, considerando, por supuesto, la información previa. Entonces pueden ser máximo hasta 5, 6, 7 u 8 imposible porque ningún criterio te dice eso. Y dentro de esas 5 variables, lo que tú haces en definitiva es asignar. Entonces, en valor absoluto, la mayor relación existente o mayor correlación, que es lo mismo, entre la variable y la componente. Dicho esto, entonces, tenemos que el 4 y el 5 tienen solamente asociada una variable y eso no puede ser. Esa es la regla básica, que la última componente que tú seleccionas tiene que tener al menos una variable. Ese es el corte. Entonces la 5 queda descartada, después miramos la 4 descartada, entonces son 3 componentes. ¿Se entiende? Sí, profe. Así se lograría explicar entonces el 77% de la variabilidad total. Genial. Siguiente pregunta, me dice, ¿alguna pregunta? Sí, es que te dicen que usando el 97, o sea, el 90% de la varianza. Entonces no hay problema con que el 77, aunque no sea muy cercano al 90, No. explique la variabilidad total. No, porque los criterios lo que te permiten es una guía y tienes 3 criterios y tienes que seleccionar en la medida que los 3 criterios te digan más o menos lo mismo y además cómo está la relación. Por eso es que tienes que después echar a competir estos criterios y observar cómo quedan las relaciones que tú estabas analizando. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Gracias. ¿Me escuchan bien? sí, profe, se escucha. Ya. Entonces, la siguiente que me dicen, escribe la combinación lineal de lo que hiciste, de lo que encontraste. Entonces, nosotros encontramos 3 componentes, tenemos que escribir las combinaciones lineales. Y esto se hace así. Me voy a la matriz, a los vectores y empiezo a anotar para el lado. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago, para hacerlo más rápido, en verdad, es que lo coloco en Excel. Miren, así lo hago yo. Me lo pego, lo transpongo, tomo los valores, lo transpongo y después comienzo a... entonces, primero aquí es calorías.
Después aparece el signo más. Después es proteínas. Aparece el signo más. Después grasas. Aparece el elemento más. Después, ¿qué queda? Más aquí. Oye, pues sí, profe, ¿por qué lo hace así? Bueno, ¿por qué lo hago así? No, si usted quiere hacerlo de otra manera, escribirlo y todo, no pasa nada. Si lo importante es escribir la combinación lineal nomás. Cómo lo haga, a mí me da lo mismo. Lo importante es que esté la respuesta. Pues el signo más. ¿Qué nos queda? No. Harán. Y esto entonces, tú lo copias para el lado. Y me voy aquí a esta cosa y pego solamente el. Ya está. Pero aquí, por supuesto, esto es la componente 1, igual a todo eso para el lado. Esto es la componente 2, igual todo eso para el lado. Y aquí tengo la componente 3, igual todo eso para el lado. ¿Ven? Y así hice todo automático. ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó, No, quedó claro? Sí, genial. Luego dice, observando el gráfico 3 y 4. No lo hice interpretar todos los gráficos a todos. Entonces a ustedes les tocó el 3 y el 4. ¿Qué quiere decir esto? Plano 1, 3. Y el 4, ¿qué es lo que es? Son las correlaciones, el 3 y el 4. Claro, y el plano 4 son las mismas correlaciones. Ya, pues entonces este plano, ¿cómo se interpreta? Es más fácil siempre mirar el plano 4. El plano 4 está facilito, ¿cierto? El gráfico 4. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a interpretar esto por cuadrantes, pues es lo más fácil. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Ya, los escucho. ¿Qué escribo? Ya, el cuadrante 2 que está más fácil. ¿Qué es lo que era esto? Alto en ¿Eran Esos carbohidratos. serían, Ya, son marcas de cereal. Ya dime. esos serían los cereales altos en carbohidratos. Exacto. Eso era en el 2, profe. Dame un segundito. Ya, chicos. Entonces, cereales altos en carbohidratos, ¿cierto? Escribió en el cuadrante 4, profe. 4 En me el 2. equivoqué. Perdón, el cuadrante 2, sí. Luego el cuadrante 3 que tenemos, que son los más fáciles. Alto en todo lo que sale ahí, proteína, calorías, Alto en, sodio. claro. Ahí me imagino que irá potasio. Es potasio y fibra. Potasio, fibra, calorías y sodio. O sea, ahí está, pero lo más sanito. Luego cuadrante 4, alto en grasas y azúcar. Y el cuadrante 1, entonces, ¿cómo lo podemos Bajo en caracterizar? todo. Bajo en todo lo Bueno, anterior. bajo en carbohidratos, es claro, porque está a contraparte, ¿cierto? Del de abajo, carbohidratos. Bajo en grasas y azúcar. Y ahí, Algo. y ahí, eso, ahí en ese cuadrante sería como
muy bajo en lo que sale en el cuadrante 3. Claro, lo que pasa es que tú puedes hacer una interpretación, que es una interpretación diagonal. También se puede hacer, pero ahí se complican más. Entonces yo a ustedes les enseñé a hacer la interpretación directa por cuadrante al lado, ¿no? Es más fácil. Porque si está aquí arriba, es porque está en la parte positiva de esta componente, por tanto, en la parte negativa están los carbohidratos, al lado derecho hay que tener todo lo que es bajo un carbohidrato. Acá estar en la parte positiva implica que tienes grasa y azúcar, por tanto, al otro lado tienes baja grasa y azúcar. Aquí también implica que tiene bajo valor. Eso es correcto, también se explica así. ¿Ya? Pero Así yo que, le enseñé la más fácil, ¿no? Dime, Rodrigo. no decía porque en una ayudantía o en algún ejercicio lo vimos como que en base como a las asignaturas que le iba bien o mal. Entonces, Sí, describíamos el cuadrante como que le iba muy mal en algo, pero peor en otra cosa. sí, Entonces, es lo a mismo, eso pero yo iba. siempre, sí, pero siempre yo les enseñé a hacer esta del lado. Mirar, por ejemplo, de aquí para acá, de aquí para acá, así. ¿Ya? Esta interpretación, la que tú me estás dando, es diagonal. También es correcta, pero es más compleja, más confusa. Por eso es que yo les enseñé la del lado. ¿Ya? Eh, y lo siguiente es básicamente, de hecho, esto fue lo mismo que yo les pregunté a ustedes, po, porque dice, Profe, dime. falta una pregunta. ¿Tiene relación con las correlaciones presentes en el cuadrante número no sé cuánto dice? Ah, sí, perdón, perdón, perdón. Entonces, ¿cómo se caracteriza? De esa forma. Esto sí tiene relación, pues las variables se asocian con las componentes en directa relación con la correlación de dicha variable con la respectiva componente. Componente. ¿Para? Gracias. La otra pregunta la voy a sacar de cuando practicamos y aquí está. Para no estar escribiendo toda esta cosa. Lo mismo. De hecho, era la misma respuesta. Pero la diferencia está que aquí era solamente hasta la variable 8. 8, 8. Bueno, y hay que colocarle los numeritos para el lado. Esta cosa es 8, suma 8. Vamos a buscar los valores propios y los pegamos para abajo. Valores propios, entonces, me voy al Excel. Lo colocáis se pega, lo copias, lo transpones y les vas dejando un espacio entre lado y lado y le colocas el signo más entre medio. Un signo más. Ah, ahí está. Un signo más. Otro signo más. Entonces selecciono todas estas cosas para acá. Me voy a la pauta que estoy diseñando. Y aquí pegáis los numeritos, ¿no? Ahí está. Si alguien encuentra que queda feo, bueno, le corría ahí el espacio con tiempo. Si ustedes tuvieron muchas horas para hacer esto, así que alcanzaban a dejarlo muy bonito, ¿eh? Y ahí está. Y luego decía, ¿existe alguna variable que no aporta al estudio? ¿Y cómo se hace eso, chicos? Mirando acá esto. ¿Cómo se hace esto? Que Si es que algún algún valor valor es cero, propio, que algún valor propio O sea sea, cero. repite. Claro, y es la misma respuesta de hecho que tenía acá, porque nosotros teníamos un ejercicio donde no había, po. Entonces, era literalmente tomar esta cuestión y pegarla al otro lado.
que es lo que habíamos dicho la ayudantía pasada. Bueno, en este caso todos los valores propios son mayores que 0, por tanto, todas las variables aportan en alguna forma a explicar la variabilidad total. Y ese era su control. Profe, las notas aún no están. Mira, estoy recién haciendo la pauta. Con ustedes la hice, no he hecho ni la pauta, así que esta semana la quiero revisar, sí, sí que tampoco me demoro tanto en revisar. Pero para que lo piensen que no están mañana automático, porque no. Acabo de hacer recién la pauta con ustedes. Y la otra versión, ¿cierto? La otra sección, ¿cuál era la diferencia que tenía? Que yo les dije, bueno, utiliza el 10% del criterio y aplica un 80% de varianza. La solución en cuanto al número de componentes no cambiaba en nada, porque si tú usabas el 80, mira, si nosotros usábamos el 80, que todavía no se quitó la parte de respuesta, si te bajaba ya el 80, el criterio te decía entonces que podían ser 3 o 4. ¿Viste? Estábamos en el mismo escenario, no, 3 o 4. Y ahí teníamos que hacer esta asociación variable componente hasta la cuarta. Y en ese caso la respuesta no varía para nada, porque si yo analizo solamente hasta la cuarta, la variable número 2, que es la que está en discusión cuando pasa a la quinta, queda asignada en la primera. Entonces igual iba a sacar la componente 4. Entonces en ambos dos controles la respuesta era la misma en cuanto a que eran 3 componentes. Era todo igual para abajo, lo único que cambiaba era aquí, que a ustedes lo hice trabajar con el 5, y al otro estudiante lo hice trabajar con el 10, entonces la zona de rechazo variaba. En la medida que el valor sea más grande que el 10, entonces son ortogonales, y cuando son más chicas que el 10 no son ortogonales. Ese era el control que les apliqué. Eran las mismas preguntas que estaban en la ayudantía pasada, eran exactamente iguales todas. Aplicadas, por supuesto, en contexto diferente, pero eso era. ¿Cómo les fue? Por mi parte, creo que bien. Solo en la 1 no lo tengo igual. ¿Y los demás? ¿Cuál es la sensación? ¿Les fue bien o les fue mal? Mismo, profe. Yo creo que la 1 fue como que lo Las entendí. correlaciones, la más fácil, pues, la del curso de Es que no estadística. entendí esta parte del mayor a 5, porque como que se explicó de otra forma, entonces ahora sí lo entendí. Para la solemne al menos no Ese de sé. estadística cero, pues, porque se los pasaron, yo creo que la primera semana que entraron a la U, el curso de estadística les pasaron eso. Un test de hipótesis aplicado a correlaciones, ¿no? Esta pauta la voy a publicar. Esta es la de la sección del día viernes. Esta es la pauta de la sección 2. Obviamente yo igual voy a hacer la 1, pero lo que voy es que no cambia nada. En cuanto a las componentes era lo mismo. Lo único que cambia es la región de rechazo de la pregunta 1, pero les voy a actualizar las pautas como siempre para las dos secciones de manera independiente. ¿Entendieron lo que había que hacer o no en este control? Porque yo en la prueba les voy a preguntar lo mismo, chico, no va a ser distinto. Exactamente lo mismo, aplicado de la misma forma. Lo que sí va a ser distinto es la materia que vamos a ver mañana, que es análisis factorial, que eso igual es un poquito denso. Profe, esa es la pauta del día jueves. No, del viernes. No, es la del viernes, profe. Está bien. Bueno, pero si las dos las tengo que hacer igual. No, es la del jueves, porque la del jueves es la sección 1 y esta es la del día, la de la sección 2, ¿okay? Que es la del día viernes. Entonces, los invito a que revisen la pauta, que chequen esto si no lo entienden, porque análisis factorial es una técnica un poco más compleja que esto, pero esta técnica utiliza componentes principales para la extracción de los factores. Entonces, acá hay que tener bastante cuidado cuando la gente no entiende muy bien, habla indiscriminadamente respecto a lo que es un factor versus lo que es una componente, y no es lo mismo. Una componente principal es básicamente la proyección directa de la variable resumida en la componente. Un factor es algo que explica algo más, que está asociado, por supuesto, a correlaciones y todo el cuento, está perfecto. Pero, por ejemplo, se utiliza para medir inteligencia, se utiliza para medir habilidad, que son variables llamadas latentes. Una variable latente es aquella variable que no es fácil de medirla directamente a partir de variables explicativas o X. Es un poco más complejo. Entonces, la matemática detrás es bien densa. Ahora, esto lo hace un software automático, le apretáis un par de clics y listo. Pero lo que está detrás de los clics es lo que yo tengo que enseñarte. Y va a pasar lo mismo que en componentes principales. La teoría es bien densa y después se van a dar cuenta que la aplicación es súper fácil de hacer
y es un recetario, siempre se hace lo mismo, por supuesto aplicado a diferentes contextos. Entonces, en el profe, ¿dónde está la pega? Entonces, lo complejo esto en poder obtener adecuadamente los resultados y hacer la interpretación. Pero yo, como a ustedes no les estoy enseñando la parte del software, solamente la parte de interpretación, van a tener que verlo después aparte, o no sé, o libros, ese tipo de cosas, ¿ya? Pero al menos la interpretación, que es lo que yo me he focalizado, es lo que estoy trabajando con ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, ¿me escucha? Dime. ¿Sí? Eh, que yo quería saber cómo era el criterio del gráfico, que no sé verlo muy bien. Ah, ya. El criterio del gráfico, tú lo puedes hacer de dos formas. Hay una forma que es bien tediosa, que consiste en la asociación entre las correlaciones. Aquí mira, la asociación entre los vectores propios y las correlaciones. Esta tabla dice vectores asociados a la matriz de correlación. No, Entonces tú no, vas profe, agregando estos valores. Ya eso es como bien tedioso. el... De eso se desprende este gráfico. ¿Ya? Aquí son las proyecciones. Cuando tú quieres analizar rápidamente qué variables y cómo se posicionan, entonces lo haces con estos ejes que tienen un círculo de correlaciones, así más rápido. Y lo que tiene el círculo de correlaciones, o sea, mira, si yo analizo el gráfico, mira, el plano 1,3, ¿cierto? Miremos el plano 1,3. 1,3 me dice entonces que aquí están los altos en carbohidratos. Eso me dice, ¿cierto? Alan, ¿me entiendes o no? eh, no, profe, es que le preguntaba de los gráficos, eso de la caída. Ah, el gráfico de sedimentación. Sí, sí, Ah, ya. Este eso. gráfico lo que hace es graficar en el eje X o horizontal el número de componentes, y en la vertical el valor del valor propio o bien el porcentaje de varianza. Ambos dos da lo mismo. Y lo que tú observas acá es la primera caída abrupta izquierda a derecha. En este caso cae en el número 2 primero fuertemente. Entonces son dos componentes, eso me dice ese criterio. Ahora, alguien puede decir, profe, pero también caen 4. Sí, pues, pero es que tengo que enseñarte una forma estándar a ti para evaluarte. Lo que uno puede hacer cuando hace investigación de esto, que yo lo he utilizado para hacer eso, uno lo que tiene que hacer como investigador es indicar que efectivamente la primera caída es número 2, por eso es que cae acá. ¿Y qué tiene detrás de ese criterio? Que como cae fuertemente en ese componente, lo que te está diciendo es que de ahí para adelante el aporte de los demás valores previos marginal es menor. Eso es lo que te está diciendo. Por eso es que se aplica de esa forma el criterio. Porque de ahí para adelante, entonces, el aporte porcentual de la varianza explicada por las siguientes valores propios asociados a los vectores propios más pequeños. Eso es que te tienes ahí. Eso es lo que tienes atrás. No es otra cosa. ¿Se entiende? Ah, ya. Entonces, es Eso es lo que la hace. primera que cae fuertemente. Sí. Ah, ya. Es que yo igual me confundía donde caía fuertemente igual a donde está el 4. Sí, de hecho, cuando tú ya utilizas, como decía, esto en investigación, el investigador tiene que aclarar que esto cae en 2 y en 4, y probablemente el criterio final sea 4, porque se utiliza componentes principales para evitar problemas de multicolinialidad, por ejemplo, cuando asigna regresión o cosas así, o quería analizar proyecciones de acciones y tienes acciones altamente correlacionadas, tú aplicas este método y de esa forma se arrastra la varianza. Entonces, un cuento mucho más elaborado, pero se tiene que declarar eso. Ahora, yo obviamente en clase lo que tengo que hacer es darte un criterio único para que tú puedas entender bien la teoría. No tengas que estarla aplicando como yo ahora que hago. Hago uno o hago lo otro. Por eso es que te doy un criterio único, para que te quede la esencia del método, pero después tú puedes hacer bastantes modificaciones a estas técnicas. Ah, ya, profe. Gracias. Esta técnica se usa harto, factorial también se utiliza harto, son técnicas bastante usadas, son técnicas obviamente usadas en el contexto académico y también en el contexto laboral, solo que no te das cuenta que están utilizadas, porque de hecho el factorial, que usamos después, se utiliza para poder definir los estratos sociales cuando a ti te hacen los quintiles. O sea, no los quintiles, sino que cuando te definen lo que es clase media, clase alta y eso, el A, B, C, C1 y todos esos elementos que tiene ahí, ya lo que está detrás es un factorial. Así se calcula. No sé, que la gente no tiene idea, pero eso es lo que está detrás. Y de hecho hay una técnica que yo no voy a ver con ustedes, que es análisis discriminante. Esa técnica se
utiliza cuando tú conoces básicamente los grupos a priori, y conglomerado cuando tú no los conoces. Y eso está detrás cuando te dan a ti los créditos hipotecarios o los créditos de consumo. En función de las variables, te pronostican una probabilidad de éxito o de fracaso y te dicen sí o no. Eso es un grupo, son dos grupos. ¿Te lo damos, no te lo damos o hay que pelear? Va ahí como quizás hacer algún colateral o algo. Pero son técnicas de datos que están siendo utilizadas, solamente que las personas no saben que están siendo utilizadas. Al igual que cuando tú das tu ruta en el supermercado, ¿para qué creen que lo usan? Para hacer análisis. Para respuesta de las personas a marca propia, por ejemplo, eso se analiza. Los precios, análisis de precios, también se hacen. Estas técnicas se usan. ¿Quedó claro lo que expliqué? Sí, profe. ¿Tienen alguna Gracias. pregunta adicional? Yo, profe, respecto a la Solemne 2, ¿Sí? ¿cuándo va a Bien. ser? Que según Eh, había dado una fecha, pero si no me equivoco, la próxima semana, pero no da como que porque no hay hemos que pasar pasado el todo el otro método. material. No, Ya tengo que por eso. pasar el jueves y viernes del otro método, lunes terminamos de verlo, jueves y viernes de la próxima semana a tener control. No, va a ser la semana del 25. Suponiendo que no hay descanso. Tengo que ver el programa, pero les voy a avisar, tranquilo. No, la próxima semana no es, seguro que no es. No puedo. No puede ser porque me faltan la materia. ¿Y controles quedan dos, no? ¿En qué número vamos de control? Claro, queda el 5 que es de factorial y el 6 que es voluntario. De cualquier cosa. Vale, profe, ahí me queda más claro entonces. Perfecto. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Sí, profe. Ya chicos, entonces lo dejamos hasta acá. Voy a publicar la pauta de lo que estaban haciendo para las dos secciones, que me falta el otro pedacito para la otra. Y nos vemos mañana o el viernes en clase cuando les corresponda para que veamos análisis factorial. Vale, profe, gracias. Bueno Chao. chicos, voy a publicar el video Gracias, en la profe. carpeta de Gracias, ejemplo. profe. Profe, Bueno, gracias. nos vemos, chao, chao.